La historia oculta de Timoteo, el discípulo de Pablo. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. En el corazón montañoso de Listra, un adolescente llamado Timoteo observaba el horizonte con ojos llenos de preguntas y esperanza. Su madre Eunice, una judía piadosa, le recitaba cada noche los salmos mientras el crepitar del fuego iluminaba sus rostros cansados. Su abuela Loida, testigo silenciosa de las promesas divinas, reforzaba aquellas historias con la sabiduría que solo da la edad. El padre griego de Timoteo, comerciante viajero, rara vez estaba en casa y dejaba al muchacho debatiéndose entre dos culturas. Esa dualidad sembró en él una curiosidad insaciable que lo impulsaba a escuchar tanto a los rabinos en la sinagoga como a los filósofos itinerantes. Entre los callejones polvorientos de la ciudad, Timoteo aprendió a leer los pergaminos hebreos y a descifrar inscripciones helénicas con la misma pasión. Cada amanecer, llevaba agua al pozo común y allí se detenía para conversar con extranjeros acerca de dioses, imperios y destinos. Sin embargo, su corazón latía con fuerza ante la promesa de un Mesías que fusionara las esperanzas dispersas de su linaje mixto. Un día, corrió el rumor de que un predicador judío, antes perseguidor y ahora ferviente misionero, llegaría con noticias del Cristo resucitado. La llegada de Pablo sacudió la tranquila rutina de Listra igual que un trueno rompe la quietud de un valle. Timoteo asistió a la plaza central y, entre la multitud, se sintió atravesado por las palabras ardientes de aquel hombre marcado por cicatrices. Pablo hablaba de un amor que trasciende la ley y de una gracia capaz de redimir tanto a judíos como a gentiles. El joven sintió cómo la historia de su propio linaje se alineaba con aquella visión universal, como piezas que encajan al fin en un mosaico antiguo. Esa misma noche no pudo dormir, las estrellas parecían susurrarle el eco de la misión que lo aguardaba más allá de sus montañas. Al alba, buscó a Pablo entre los puestos de telas y especias, decidido a entender la fuente de aquella pasión desbordante. Pablo, al mirarlo, reconoció en sus ojos la chispa que solo arde en los llamados por Dios para grandes empresas. El misionero escuchó atentamente la historia de Eunice, Loida y el padre griego, viendo en ello un puente vivo entre dos mundos. Sin titubear, invitó a Timoteo a acompañarlo, pero estableció primero la necesidad de circuncidarlo para no ofender a los judíos locales. Aquel sacrificio físico simbolizó el desgarrar de la última barrera cultural que separaba al muchacho de su propósito. Mientras sanaba, memorizaba pasajes de la Torá y debatía con Pablo sobre la naturaleza de la fe que obra sin depender de méritos humanos. En las noches, las fogatas del campamento iluminaban sus discusiones sobre Abraham, los profetas y la reciente resurrección de Jesús. Timoteo comprendió que su identidad no se definiría por sangre griega o judaica, sino por la sangre derramada en el Gólgota. Los ancianos de Listra impusieron manos sobre él, enviándolo con bendiciones y lágrimas hacia la vastedad desconocida. Antes de partir, abrazó a su madre y prometió que, dondequiera que predicara, mencionaría la fe sincera que ella había plantado en su corazón. El camino polvoriento hacia Iconio se convirtió en su primer aula de teología práctica, llena de peligros, bromas y canciones compartidas. Vio cómo Pablo, cojeando todavía de persecuciones pasadas, avanzaba con la determinación de quien ha visto al Señor cara a cara. Esa valentía contagiosa enseñó a Timoteo que el llamado de Dios no entiende de edades ni de comodidades humanas. A cada pueblo, el tamborileo de sus sandalias marcaba un ritmo de urgencia, anunciar el Evangelio antes de que el sol se pusiera. Compartían pan duro y risas francas, descubriendo que la alegría no depende de bolsillos llenos sino de corazones encendidos. Timoteo escuchaba atentamente los relatos de naufragios, pedradas y prisiones que Pablo narraba sin rastro de amargura. Comprendió que la autoridad espiritual nace del sufrimiento ofrecido como incienso ante Dios. Muchos jóvenes, al verlo tan entregado, comenzaban a preguntarse si era posible una vida con sentido más allá del comercio y la guerra. Su testimonio silencioso se volvió el mejor sermón, pues mostraba la coherencia entre doctrina y carácter. Cada carta que Pablo recibía de las iglesias era leída en voz alta, y Timoteo anotaba mentalmente las lágrimas y los gozos de los creyentes. Allí germinó su futura vocación de pastor, regada por la experiencia directa de las necesidades humanas.
Bajo un cielo cuajado de constelaciones, prometió a Dios mantenerse puro en medio de un imperio corrompido. Esa decisión lo marcaría tan profundamente como la cicatriz de su circuncisión, recordándole que el discipulado implica renuncias visibles e invisibles. Con el tiempo, su nombre empezó a aparecer en los labios de congregaciones lejanas como símbolo de servicio humilde. Pero aquel primer llamado, nacido en la polvorientalista, siguió latiendo como tambor de guerra contra la indiferencia. Así comenzó la travesía del joven Timoteo, preludio de una historia oculta que revelaría la fuerza de un corazón consagrado al Maestro. Cuando la herida de la circuncisión de Timoteo terminó de cicatrizar, Pablo lo citó al amanecer bajo un sicómoro y le habló del peso de ser un puente viviente entre judíos y gentiles. Explicó que su bilingüismo no era casualidad, sino un instrumento divino destinado a abrir puertas donde otros veían muros infranqueables. El joven escuchó fascinado mientras las primeras luces doraban los tejados de Listra y los pájaros rompían el silencio con un alegre murmullo. Pablo desplegó entonces un mapa gastado que había sobrevivido a cárceles y tormentas, señalando ríos desconocidos, ciudades paganas y sinagogas hostiles, como si el pergamino fuera un tablero donde Dios movía piezas con precisión milimétrica. Advirtió que los milagros a veces provocan aplausos y otras veces pedradas, pero que el discípulo de Cristo acepta a ambos con la misma serenidad. Timoteo notó cómo aquella advertencia, lejos de desanimarlo, avivaba aún más el fuego en su pecho. Antes de partir le pidió que dedicaran una noche entera al silencio y a la oración, tal como los soldados limpian sus armas antes de una batalla decisiva. Durante esas horas, el joven repasó las promesas de los profetas y buscó anclas capaces de sostenerlo cuando el oleaje del imperio lo golpeara. Al caer la penumbra, sintió la mano áspera de Pablo sobre su hombro y comprendió que la mentoría empezaba con la cercanía y no con largos discursos. Cuando el alba tiñó de rosa las nubes, emprendieron la marcha compartiendo un burro flaco cuyo rebuzno parecía protestar por cada kilómetro recorrido. El sendero que los conducía a Iconio se retorcía entre riscos donde los bandidos merodeaban, pero Pablo recitaba salmos que espantaban al miedo como brasas encendidas. Al llegar, alquilaron un minúsculo cuarto sobre un taller de curtidores, y el hedor a piel curtida impregnó sus túnicas hasta el punto de convertir la incomodidad en una lección de humildad. Allí mismo, el apóstol le enseñó a discernir la suave voz del Espíritu en medio del bullicio humano, una habilidad que ninguna academia podría otorgar. Cada tarde salían a la plaza y Timoteo traducía las parábolas hebreas al griego, descubriendo la melodía que nace cuando se mezclan dos alientos culturales. Un anciano filósofo, intrigado por su audacia, lo retó a un debate público en la logia donde los escépticos devoraban aceitunas y argumentos por igual. Pablo aceptó sin titubear y ordenó al joven preparar una defensa que uniera escritura y ejemplos cotidianos, como quien hilvana un tapiz con hilos de oro y lana ruda. Durante 3 días, el muchacho combinó citas de Isaías con observaciones sobre el ciclo del trigo, hasta que la noche previa al duelo el maestro confesó que no abriría la boca por él. Tembloroso pero firme, Timoteo recordó que David enfrentó a Goliat con una honda y 5 piedras de convicción, no con la armadura ajena. Al amanecer, la explanada rebosaba de comerciantes curiosos y pensadores escépticos que masticaban aceitunas en busca de espectáculo intelectual. El filósofo abrió el debate con una ironía que negaba la plausibilidad de un crucificado victorioso, pero Timoteo respondió relatando su propia historia, hijo de 2 mundos reconciliados por un Mesías que abraza a todos. Citó profecías, habló de huesos secos reviviendo y describió a Cristo resucitado como grano que muere para multiplicarse, convirtiendo la vergüenza en gloria. El silencio que siguió resultó tan denso que ni siquiera las gaviotas se atrevieron a graznar y algunos rostros antes burlones se tornaron pensativos. Pablo, al fondo, sonrió con la satisfacción de quien ve a su discípulo blandir su primera espada dialéctica con maestría. Tras la exposición, varios jóvenes griegos pidieron escuchar más y lo acompañaron a la posada, donde conversaron hasta que las velas se extinguieron dejando un aroma a cera y esperanza. En medio de aquella euforia, irrumpieron judíos celosos que acusaron a Pablo de herejía y agitaron a la multitud hasta desatar una tormenta de empujones y gritos. El apóstol fue arrastrado a un callejón y golpeado con furia, mientras Timoteo se lanzó sobre él cubriéndolo con su propio cuerpo, aprendiendo que el amor se mide en moretones.
Huyeron de Iconio bajo la sombra de la noche, caminaron horas con sandalias rotas y cantaron himnos para que las palabras superaran el dolor que subía por sus piernas. En una cantera abandonada, Pablo vendó sus heridas y declaró que cada cicatriz narra una verdad que los pergaminos callarían sin tinta de sangre. Timoteo entendió que la teología más profunda se escribe en la piel y en el alma de quienes perseveran. Exhaustos, llegaron a Derbe al alba y fueron acogidos por una viuda que ofreció pan duro y un balde de agua, hospitalidad más valiosa que cualquier banquete imperial. Allí, Pablo ordenó que el joven predicara su primer mensaje completo, y Timoteo habló de un Dios que visita a los quebrantados y dignifica al extranjero. Vio lágrimas correr por el rostro de un soldado retirado y comprendió que las palabras nacidas de un corazón desgarrado perforan las armaduras del cinismo. Esa tarde, mientras lavaban sus túnicas en un río turbio, Pablo lo miró con afecto y declaró que ya no era un aprendiz, sino un colaborador indispensable. Timoteo sonrió sabiendo que la tutoría del apóstol consistía en empujarlo al borde de lo imposible y sostenerlo con oración. Al caer la noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, el maestro le susurró un secreto que se grabó a fuego: el valor no es ausencia de miedo, sino obediencia más fuerte que el miedo mismo. Con esas palabras retumbando en el pecho, el joven cerró los ojos consciente de que su vida se había convertido en antorcha viva para iluminar los rincones más oscuros del imperio. Timoteo llegó a Antioquía con el polvo del camino adherido a sus sandalias y la mente aún vibrando con los cánticos nocturnos que había compartido con Pablo, y lo primero que percibió en aquella metrópolis multicolor fue el rumor constante de idiomas que chocaban entre sí como olas en un acantilado, haciendo de cada esquina un crisol de culturas enfrentadas y anhelos coexistentes. El olor a especias de Oriente competía con el aroma punzante de pescado recién traído del puerto, mientras vendedores sirios ofrecían telas teñidas de púrpura junto a artesanos judíos que tallaban candelabros en madera de cedro, y Timoteo comprendió que su propia mezcla de sangre era la llave perfecta para abrir corazones en aquel laberinto de identidades. Acompañó a Pablo a la sinagoga local, donde algunos fariseos los recibieron con frialdad y cejas arqueadas, pero también halló rostros expectantes entre los prosélitos, gentiles temerosos de Dios que deseaban algo más que ritos y fragmentos de esperanza. Cuando el apóstol proclamó que la salvación se extiende a todos sin distinción, un murmullo de asombro recorrió los bancos de madera y transformó la atmósfera en una chispa a punto de incendiarse con fe o con ira. Aquella misma tarde, en un foro abierto cerca del ágora, Timoteo relató la curación de un paralítico en Listra, describiendo el momento en que los tendones inútiles comenzaron a latir de vida al mencionar el nombre de Jesús, y vio cómo los ojos de un anciano fenicio se llenaban de lágrimas al imaginar que su nieto postrado pudiera un día levantarse también. Sin embargo, los sacerdotes paganos del templo de Artemisa se sintieron amenazados por la multitud que se congregaba para escuchar a los forasteros y contrataron agitadores que esparcieron rumores de que aquellos judíos predicaban contra los dioses protectores de la ciudad, encendiendo la mecha de un tumulto que parecía dispuesto a devorar cualquier atisbo de diálogo. En medio de esa confusión, Timoteo se convirtió en traductor improvisado, suavizando palabras incendiarias, explicando conceptos hebreos con imágenes helénicas y tejiendo puentes que evitaron que los cuchillos desenvainados encontraran carne inocente. Así descubrió que el don de lenguas no siempre consiste en hablar idiomas celestiales sino en traducir el corazón de un reino eterno a las ansias terrenales de cada oyente. Durante varias noches, hospedados en la casa de un curtidor llamado Alejandro, escuchó a Pablo y a Bernabé debatir estrategias para plantar comunidades resilientes, y anotó con una pluma tosca los principios que luego se volverían pilares para instruir ancianos y diáconos, aprendiendo que la organización eclesial no es burocracia, sino una red diseñada para sostener a los débiles cuando arrecia la tempestad. Poco después, partieron hacia Tesalónica, donde el eco de los estadios y los teatros romanos competía con los cánticos de los cristianos que se reunían en catacumbas perfumadas por el incienso clandestino. Allí, Timoteo fue testigo de cómo un joven gladiador, herido y desencantado de la gloria sangrienta, entregaba su espada ante un pequeño altar improvisado y aceptaba el yugo de un maestro que vence muriendo. Las noches se llenaron de susurros acerca de visiones y prodigios, una mujer macedonia librada de opresión espiritual, un matrimonio reconciliado tras años de rencor, un comerciante que devolvía ganancias mal habidas después de un solo sermón sobre la honestidad, y Timoteo vio que las verdaderas murallas caen cuando los cimientos del corazón tiemblan ante la verdad.
Pero la persecución no tardó en alcanzarlos, pues los líderes locales sintieron amenazada la paz civil y sobornaron a alborotadores para acusar a los cristianos de sedición contra César. Una noche, un grupo de soldados irrumpió en la casa donde se hospedaban, y aunque Pablo logró escapar por un pasadizo trasero, Timoteo fue capturado y arrastrado por las calles empedradas bajo incesantes golpes de bastón. En la mazmorra húmeda y fétida donde lo arrojaron, compartió cadenas con ladrones y deudores, y con voz temblorosa les habló de un reino sin muros donde los últimos se sientan primeros, logrando que uno de aquellos reclusos, un galo corpulento y tatuado, rompiera en llanto al recordar a su madre que oraba por él cada noche. 3 días después, la iglesia secreta pagó su fianza con una colecta de viudas y artesanos pobres, gesto que quebrantó el orgullo de Timoteo y le enseñó que el amor se manifiesta con manos callosas y bolsillos vacíos más que con grandes discursos. Reunido nuevamente con Pablo en Berea, halló un grupo de judíos más noble que examinaba las escrituras con avidez y durante semanas enseñaron juntos, compartiendo pergaminos bajo lámparas de aceite hasta que los perseguidos de Tesalónica llegaron para sembrar discordia también allí. Desde ese momento, el discípulo se convirtió en mensajero itinerante, enviado a fortalecer comunidades que germinaban entre ruinas del paganismo y opresión imperial, llevaba noticias de consuelo, recogía ofrendas para los pobres en Judea y repetía incansable las historias de redención que había presenciado, aprendiendo que las narraciones vivas abren más puertas que las proclamas pomposas. En cada puerto, su rostro mestizo suscitaba confianza entre marineros fenicios, mercaderes judíos y soldados romanos por igual, permitiéndole sembrar semillas de fe en lugares donde ni siquiera Pablo podía acceder. Comprendió entonces que su identidad híbrida, antaño causa de confusión, era ahora un puente que ninguna tormenta podía derribar. Una noche, en Corinto, mientras el viento agitaba los toldos del taller donde trabajaba un fabricante de tiendas llamado Aquila, Timoteo escuchó los sollozos de una esclava recién liberada que temía enfrentarse a la vida sin cadenas, y al compartir con ella la historia de la mujer sorprendida en adulterio, presenció cómo los ojos de la joven se encendían con dignidad restaurada. Fue en ese instante que descubrió la medicina oculta en cada parábola de Jesús. Sin embargo, el precio de ser vínculo entre culturas se pagaba con agotamiento y nostalgias punzantes, extrañaba las voces de su madre y su abuela, soñaba con los montes de Listra, y a veces el murmullo del mar le recordaba los susurros nocturnos junto al hogar familiar. Pablo, notando su melancolía, lo envió por un tiempo a fortalecer la recién nacida iglesia de Tesalónica e instruir a sus líderes, y allí el joven predicador descubrió que impartir consuelo también lo consolaba a él, como una fuente que se llena mientras riega. Dirigió oraciones por enfermos que se levantaron, presidió funerales donde la esperanza se mezclaba con lágrimas y, al redactar informes para Pablo, asentó las bases de lo que siglos después se llamarían cartas pastorales. Cada despedida dolía como una incisión en el pecho, pero también ampliaba su capacidad de amar, de modo que su corazón se volvió ancho como las rutas del imperio y profundo como los abismos que las galeras surcaban. Su reputación creció tanto que, cuando llegaba a una ciudad, los cristianos decían con alivio: ha venido el hijo de Pablo, mientras los opositores susurraban con recelo: ha llegado ese mestizo que desarma argumentos con ternura. Años más tarde, al rememorar esta etapa, confesaría que fue en aquellas ciudades gentiles donde aprendió que el verdadero milagro no es ver a los cojos caminar sino a los enemigos sentarse a la misma mesa, partir el mismo pan y llamarse hermanos bajo un mismo cielo. Y así, entre milagros celebrados y persecuciones ferozmente soportadas, Timoteo se consolidó como un nexo vivo, una cadena de oro que enlazaba sinagogas, foros y hogares humildes, manteniendo encendida la llama que Pablo había soltado en su alma y propagándola por cada rincón del vasto imperio romano. Cuando la polvorienta ruta lo condujo finalmente a Efeso, Timoteo sintió que el rugido del puerto y el tintinear de los templos competían por la lealtad de cada alma, pero su corazón recordaba las instrucciones de Pablo que llegaban en rollos sellados con cera, tan ardientes como si el apóstol hubiese soplado fuego dentro del pergamino. El joven abrió la primera carta al caer la tarde, y las frases parecían latir entre sus dedos: combate la buena batalla, guarda la fe, reprende la falsedad y modela la piedad. Palabras que se convirtieron en brújula para cada decisión bajo los techos de tejas anaranjadas. Pronto descubrió que la iglesia de Efeso florecía como un jardín sin podar, con ramas de amor fraternal entrelazadas con espinas de doctrinas extrañas que prometían conocimiento secreto y libertad sin santidad.
Las viudas jóvenes se veían seducidas por maestros elocuentes que mezclaban mitos orientales con genealogías interminables, mientras algunos ancianos, temerosos de perder su autoridad, toleraban silenciosamente aquellas enseñanzas para no agitar las aguas. Timoteo recordó entonces la segunda carta que Pablo envió desde una celda húmeda en Roma, donde las antorchas lanzaban sombras de barrote sobre su rostro cansado. El apóstol urgía a su amado hijo a avivar el don recibido y a no avergonzarse del testimonio del Señor ni de sus grilletes. Esa exhortación encendió un fuego en la mirada del joven obispo, quien comenzó a visitar casa por casa, leyendo en voz alta los salmos a la luz de lámparas de aceite y respondiendo cada objeción con la mansedumbre de un pastor y la firmeza de un centinela. Organizó reuniones de ayuno donde se mezclaban el llanto y el canto, y allí discernió a mujeres dotadas de compasión que podían servir como diaconisas, y a hombres humildes que revelaban un liderazgo invisible forjado en el servicio silencioso. Para cada uno escribió instrucciones inspiradas, que los obispos fueran irreprensibles, maridos de una sola mujer, moderados, hospitalarios, que los diáconos no fueran esclavos del vino ni amantes de la ganancia deshonesta, y que gobernaran bien sus casas para que el testimonio brillara más que cualquier lámpara del templo de Artemisa. Sin embargo, la oposición creció cuando un rico comerciante, protector de los plateros que fabricaban ídolos de plata, perdió clientes porque los convertidos ya no compraban estatuillas. Él sobornó a oradores callejeros para ridiculizar a Timoteo, llamándolo muchacho mestizo que pretendía derribar tradiciones ancestrales. Lejos de amilanarse, el pastor se paró en la escalinata del mercado donde el eco amplificaba cada palabra y compartió la historia de un carpintero de Nazaret que desafió al imperio con clavos y no con espadas. Sorprendentemente, varios espectadores se arrodillaron en medio de la multitud, y los agitadores terminaron confusos ante una fuerza que no entendían. De noche, Timoteo contestaba más cartas de Pablo, ahora escritas con letra temblorosa por el frío y la cercanía del martirio, y cada línea impregnada de urgencia recordaba que los días eran cortos y la verdad, innegociable. Una madrugada, llegó un mensajero con la noticia de que el emperador había desatado una nueva ola de persecuciones, y el temor recorrió las callejuelas como un viento helado. Pero Timoteo reunió a los creyentes en una casa grande de adobe y les leyó en voz firme: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aquel texto se convirtió en escudo invisible cuando los soldados irrumpieron buscando a agitadores políticos y, al hallar solo cantores y huérfanos alimentados, se marcharon confundidos. Cada vez que un hereje se infiltraba con fábulas, Timoteo le ofrecía un lugar en la mesa y, abriendo el rollo de la Torá, mostraba cómo las sombras encontraban cumplimiento en la luz de Cristo, desmontando sofismas con argumentos y ternura. Una anciana llamada Dafne, testigo de aquellas discusiones, escribió luego que el joven obispo tenía la voz suave de una madre y la espalda ancha de un guerrero, combinación que convertía las herejías en cenizas y a los pecadores en hermanos. Conforme la comunidad sanaba, el pastor instituyó el hábito de leer públicamente las cartas de Pablo durante el partimiento del pan, y los fieles lloraban al escuchar que el apóstol se sentía ya a punto de ser derramado como libación. Aquellas lágrimas se transformaron en llamas de valentía cuando Timoteo citó: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y recordó que la corona de justicia no es trofeo futuro, sino certeza presente que sostiene al que sufre. Bajo la presión externa y las fracturas internas, Timoteo descubrió que el liderazgo es sinfonía de verdades dichas con gracia, disciplina aplicada con amor y oración que empapa decisiones como lluvia temprana. Entre persecuciones, estableció un fondo de ayuda para esclavos recién liberados y envió ofrendas a los creyentes hambrientos de Jerusalén, demostrando que la ortodoxia sin misericordia es simplemente ruido. Durante las vigilias, los ancianos le preguntaban cómo soportaba tanta carga a tan corta edad, y él respondía que cada carta de Pablo era un pilar invisible que sostenía su espalda, mientras la memoria de Listra le recordaba que la misión nació entre montes humildes y no podía morir entre columnas de mármol. Hubo una noche en que los herejes intentaron apedrearlo fuera de la ciudad, pero los mismos gentiles que antes compraban ídolos formaron un muro humano para protegerlo. Testimonio viviente de que la verdad defendida con mansedumbre termina conquistando a sus oponentes. Con el tiempo, Éfeso pasó de ser un campo minado de doctrinas a un faro que irradiaba enseñanza sana, y las cartas pastorales se copiaron en otros pergaminos que viajaron hacia Creta, Macedonia y Roma,
multiplicando la voz de Pablo incluso después de su muerte. El día que llegó la noticia de la decapitación del apóstol, la iglesia se sumió en un silencio que dolía como hueso roto, pero Timoteo se paró ante la congregación y declaró que la antorcha estaba ahora en sus manos, y que la mejor forma de honrar al mártir era vivir como cartas abiertas, leídas y comprendidas por todos. Así, en el crisol de Efeso, el discípulo se transformó en padre espiritual de muchos, y las palabras que antes fueron instrucciones se convirtieron en vida encarnada, demostrando que las verdaderas epístolas no están hechas de tinta sobre papiro, sino de carne y sangre abrasadas por la gracia. Las brasas del gran incendio de Roma aún humeaban cuando los primeros rumores llegaron a Efeso, acusando a los cristianos de haber prendido aquella mecha que devoraba la capital del mundo, y Timoteo sintió como la sombra del César se alargaba para envolver incluso los rincones más lejanos del imperio. Los comerciantes comentaban con temor que Nerón planeaba una purga, y el murmullo de sus voces se colaba por las rendijas de las casas iglesia como un viento helado capaz de apagar la fe recién encendida de muchos conversos. Recordando las cartas de Pablo que alentaban a sufrir como buenos soldados de Cristo, Timoteo convocó ayunos y vigilias, enseñando que las cadenas del cuerpo no pueden sujetar un espíritu que ya resucitó con su Señor. Ideó entonces una red de apoyo para los perseguidos, unos escondían copias de los evangelios en vasijas de barro, otros recolectaban víveres para viudas desamparadas, y un coro de oración se mantenía incesante, demostrando que la solidaridad es fuerza subversiva contra los decretos imperiales. Cuando la orden de registrar hogares llegó oficialmente, muchos ancianos propusieron huir, pero el joven obispo se presentó en la plaza pública con un rollo de Isaías bajo el brazo, proclamando que la esperanza no incendia ciudades, sino que las reconstruye sobre justicia. Aquella valentía desató su arresto inmediato, y mientras lo conducían encadenado entonó el himno que había aprendido de Pablo en el calabozo de Filipos, convirtiendo los callejones en una catedral improvisada donde cada eco era un amén grabado en piedra. En la prisión, los guardias se burlaban ofreciéndole carne sacrificada a ídolos, pero Timoteo respondía con historias de Daniel, recordándoles que la fidelidad cierra bocas de leones invisibles. Días sin sol y con agua escurriendo por paredes cubiertas de moho templaron su carácter como fuego que refina el oro, y un centurión veterano, intrigado por su serenidad, le pidió oración por las pesadillas que lo acechaban desde campañas sangrientas en Britania. Aquel encuentro confirmó al pastor que incluso el hierro se ablanda cuando la gracia lo abraza sin competir por poder. Mientras tanto, la comunidad en Efeso no se amilanó, pastores suplentes visitaban a los presos, las viudas alimentaban a huérfanos, y los convertidos de profesiones humildes se turnaban para limpiar la cárcel donde su líder sufría, de modo que las autoridades no supieron si temer más al prisionero o a sus amigos. Viendo ineficaz el encierro, el prefecto lo trasladó a Roma para juicio, esperando quebrar así el ánimo de Asia Menor. Bate en la galera que lo llevaba, Timoteo convirtió los remos en púlpitos y cada pausa en catequesis, sembrando semillas que brotarían en puertos lejanos. Una tormenta obligó a refugiarse en Creta, donde visitó la iglesia liderada por Tito y reforzó cimientos doctrinales antes de zarpar nuevamente, mostrando que las cadenas no pueden atar la misión cuando cada desvío se vuelve oportunidad divina. Al pisar la ciudad eterna, recordó las palabras proféticas de Pablo sobre bebedores de sangre y órganos de mármol, y en la mazmorra del pretorio halló cristianos listos para los coliseos, les leyó la promesa: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Durante el proceso, la fiscalía gritó acusaciones de sedición, pero Timoteo narró la parábola del sembrador y aseguró que la semilla crecerá aun si se riega con sangre inocente. Sin pruebas concluyentes, fue enviado a trabajos forzados en la cantera de Salona, pensando el imperio que el sudor apagaría su voz. Sin embargo, cada piedra que tallaba se convirtió en púlpito, y los esclavos dálmatas aprendieron salmos en su lengua. Cuando las autoridades prohibieron hablar, el pastor escribió versículos en fragmentos de cerámica que los obreros leían a la luz de hogueras, y los cánticos clandestinos resonaron por valles hasta que la población local comenzó a peregrinar a la cantera, buscando la paz que ni los templos oficiales ofrecían. Alarmado, Roma decidió devolverlo a Efeso para contener su influencia, y el regreso fue celebrado como entrada triunfal. Timoteo, con la espalda marcada de latigazos, levantó la mano y recordó que la gloria es del crucificado.
En aquella noche contó sus cicatrices como versículos añadidos a la Biblia viva que el imperio escribía sin querer y propuso turnos para visitar prisioneros y alimentar a los pobres, convencido de que la iglesia crece cuando sus pies se ensucian en los charcos del dolor ajeno. Aumentaron rumores de un nuevo edicto bajo Domiciano, dividiendo a la comunidad entre quienes querían huir y quienes sentían la llamada de permanecer. Timoteo declaró que la obediencia puede ser caminar o esperar, pero jamás negociar la verdad. Inspirados, algunos partieron llevando el Evangelio a Galia y Tracia, mientras otros se quedaron como raíces profundas que sostienen el árbol. El obispo envió cartas de recomendación para que ninguna llama viajara sin combustible doctrinal, y por ello surgieron comunidades que lo llamarían padre sin haberlo visto jamás. En visitas pastorales a la Odisea, Colosas y Pérgamo descubrió que su reputación precedía sus pasos como perfume y entendió que la valentía no es altanería, sino mansedumbre que desarma la violencia al negarse a devolverla. Escribió en su diario que el sufrimiento talla en la conciencia verdades que la comodidad escribe con tinta que se borra, y que las pruebas no interrumpen la misión, sino que la definen ante un mundo que mide el precio de cada fe. Reunió a los líderes y anunció que estaba dispuesto a pasar la antorcha cuando el Espíritu lo indicara, porque la cadena del ministerio no debe sujetar a nadie más de lo necesario, pertenece al Rey de Reyes. Y aunque sus ojos mostraban cansancio, brillaban al testificar que en los pasillos húmedos de Roma y en las canteras de Salona había comprobado que ninguna espada atraviesa un corazón cuya sangre ya se mezcló con la de Cristo, convicción que se volvió cimiento firme para un pueblo que aprendía a ser invencible aún mientras temblaba. Timoteo regresó a Efeso con la piel curtida por el sol de incontables travesías y la mente templada por prisiones que cincelan la memoria, y entendió que el liderazgo verdadero no es un trono sino un atril desde el cual se lava los pies a los cansados. En las madrugadas, se sentaba frente a una lámpara de aceite y repasaba las cartas de Pablo, subrayando cada verbo que implicaba acción y cada adjetivo que describía el carácter de Cristo, hasta que esas tintas se fundían con su propio pulso. Descubrió que la doctrina no era simplemente un conjunto de ideas a defender, sino el latido mismo del Evangelio que anima las decisiones cotidianas, desde comprar pan sin engaño hasta consolar a un esclavo flagelado. Convirtió su casa en biblioteca viva, colgó mapas de las rutas misioneras y copias de textos hebreos junto a dichos de los filósofos estoicos, usando ambos para mostrar que toda verdad dispersa haya convergencia en la cruz. Los jóvenes acudían cada tarde para formular preguntas difíciles, y él respondía con historias que trazaban puentes entre la ley mosaica y los anhelos gentiles, como un arquitecto que edifica sobre fundamentos invisibles. Cuando un grupo de místicos proclamó una revelación secreta accesible solo a iniciados, Timoteo citó el himno primitivo que decía Dios fue manifestado en carne, recordando que el misterio supremo se hizo público al nacer en un pesebre. Enseñaba que el alma no necesita escalas jerárquicas de ángeles ni claves numéricas para acercarse al Padre, sino un corazón quebrantado y una fe que actúe en amor. Su fama de pacificador creció cuando mediaba disputas matrimoniales con la misma atención que dedicaba a debates teológicos, persuadido de que un hogar reconciliado predica más alto que el discurso más elocuente. Instituyó turnos de lectura pública donde cada creyente, incluso analfabetos, memorizaba versículos y los recitaba al ritmo de un tambor, demostrando que la escritura puede tatuarse en la memoria colectiva como un canto. Una viuda anciana, impresionada por su paciencia, narró que el obispo tenía mirada de pozo profundo, donde cada uno ve su propio reflejo y decide si bebe. Aún así, Timoteo no se refugió en la admiración. Cada noche salía a los barrios portuarios con una lámpara tenue para repartir sopas espesas y escuchar historias de marineros quebrados por la soledad, convencido de que la sabiduría sin compasión degenera en orgullo. Allí aprendió que un silbido melancólico puede revelar más sobre el corazón humano que un tratado filosófico, y que un hombro ofrecido en silencio a veces responde preguntas que ni siquiera se han formulado. Invitó a los artesanos a tallar un banco extra en cada mesa familiar, explicando que la hospitalidad es profecía encarnada sobre el banquete eterno. Cuando se filtraron rumores de que la filosofía cínica despreciaba el cuerpo y exaltaba la indiferencia, él reunió a la iglesia y partió el pan recordando que Dios valoró tanto la carne que se vistió de ella, y que cada cicatriz redimida es evidencia de que la gracia triunfa en el terreno de lo tangible. Compiló cánticos que fusionaban salmos hebreos con escalas frigias, creando una liturgia mestiza capaz de abrazar a griegos y judíos sin que ninguno cediera su herencia.
Aquella música se expandió por Asia Menor como brisa con aroma a incienso y oliva. Un día, llegó un joven filósofo exiliado por burlarse de los dioses olímpicos y Timoteo lo hospedó durante semanas, tiempo suficiente para que el escéptico descubriera que la teología cristiana no teme la razón sino que la invita a beber de un pozo más hondo. Así, el obispo escribió un breve tratado sobre la relación entre lógica y revelación, explicando que la mente humana es una lámpara cuyo aceite se agota sin la llama divina. Al distribuir copias, pidió explícitamente que los márgenes quedaran en blanco para que cada lector añadiera sus propias preguntas, convirtiendo el texto en diálogo intergeneracional. Cuando estalló una epidemia de fiebre tifoidea, Timoteo transformó el atrio de la iglesia en enfermería improvisada y enseñó que la unción con aceite incluye también cambiar vendajes y limpiar llagas, porque la liturgia que no huele a desinfectante carece de cruz. Su ejemplo inspiró a médicos griegos a ofrecer sus servicios gratis y a mujeres ricas a vender túnicas púrpura para comprar medicamentos, demostrando que la generosidad es contagio sagrado. Durante ese tiempo, el pastor redactó un compendio de oraciones para moribundos, cada una con imágenes del mar y de los montes, recordando que la creación entera gime junto con la humanidad y aguarda redención. Una noche, exhausto, confesó en su diario que la sabiduría bíblica se resume en aprender a morir cada día para que otro viva, lección destilada de las epístolas sanguinolentas de Pablo y de los silencios de Jesús ante Pilato. Al recuperarse la ciudad, Timoteo organizó tertulias mensuales donde soldados romanos contaban, entre lágrimas, sus pesadillas y cristianos judíos les imponían manos, encarnando el milagro de que enemigos se vuelvan hermanos. De aquellas sesiones surgió la práctica de confesar pecados unos a otros, no como rito legalista, sino como acto de desarme mutuo que desactiva la violencia latente. La gente decía que el obispo poseía la llave que abre al mismo tiempo dos puertas, la de la mente y la del pecho, y esa reputación llegó a oídos de magistrados que, intrigados, asistían a escondidas a las reuniones para escuchar parábolas sobre campos y viñas. Al identificar en la audiencia a buscadores silenciosos, Timoteo adaptaba su discurso, sembrando semillas que germinarían años después, cuando aquellos funcionarios firmaran edictos que aliviarían la persecución. Así quedó demostrado que la paciencia puede ser estrategia política cuando la meta es el reino. Con el paso del tiempo, surgió el temor de que la iglesia dependiera demasiado de su carisma, así que empezó a entrenar sucesores, delegando tareas y permitiendo que otros cometieran errores a la vista, porque sabía que la perfección irreal genera discípulos inseguros. Escribía notas cortas, una frase, un proverbio, un verso, que los jóvenes pegaban en las paredes, creando un muro de sabiduría cotidiana que recordaba la ley escrita en los dinteles de las casas hebreas. Cuando un anciano le preguntó cómo mantener el corazón tierno tras tantas traiciones y heridas, Timoteo respondió: riego el recuerdo del perdón que recibí, hasta que vuelva a florecer. Finalmente, comprendió que su legado no serían sermones grabados en mármol ni milagros espectaculares, sino las vidas transformadas que seguirían contando historias en las que él apenas aparece como un susurro. Fue entonces que escribió la frase que se replicaría por la cristiandad oriental: el discípulo maduro es aquel cuya sombra ofrece refugio, aun cuando nadie recuerde su nombre. Con ello selló la certeza de que la verdadera sabiduría no busca créditos, sino frutos que alimenten a generaciones venideras. En el crepúsculo de un invierno tardío, Éfeso celebraba la festividad de Artemisa con cánticos ebrios y antorchas que ardían como constelaciones caídas, y Timoteo observó la procesión desde la ventana de su estudio, consciente de que aquella marea de fervor pagano amenazaba con ahogar la semilla de paz que había sembrado durante años. Recordó entonces los ecos de Pablo advirtiendo que llegaría el día en que la verdad y la mentira chocarían con estruendo frente a las puertas de su alma, y supo que no podía rehuir el choque. Se envolvió en su manto, besó el rollo de las escrituras y salió a las calles empedradas, donde los tambores retumbaban como un corazón gigante y desordenado. Caminó entre danzas frenéticas y rostros pintados de azufre, proclamando con voz firme que la verdadera diosa había elegido humillarse en un pesebre, no alzarse en mármol sobre columnas corintias. Algunos se detuvieron, sorprendidos por aquella serenidad que cortaba la bacanal como un filo invisible; otros, enardecidos, lo acusaron de blasfemo y profanador de tradiciones sagradas.
Una lluvia repentina oscureció los pebeteros, y la multitud, empapada y furiosa, vio en aquel aguacero un presagio de la cólera de Artemisa contra el intruso. Timoteo levantó la mano para pedir silencio y recordó a Elías desafiando a los falsos profetas, pero la imagen irritó aún más a los plateros que vivían de vender amuletos de la diosa. El primer golpe vino de una vara nudosa que le abrió la ceja, y la sangre cálida corrió sobre su mejilla como tinta que rubricaba el último capítulo de su ministerio. No retrocedió, sus labios repitieron en un susurro el himno que había nacido en los calabozos de Roma, declarando que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden vencerla. La masa lo arrastró hacia el teatro, donde los escalones de piedra habían visto oradores brillantes y tragedias famosas, pero aquella noche presenciarían un drama escrito por manos invisibles. Algunos discípulos corrieron tras él, intentando mediar, pero los sacerdotes paganos formaron un círculo y comenzaron a apedrear al predicador, temerosos de que la multitud se enfriara con su discurso de mansedumbre. Timoteo alzó la vista al cielo encapotado y recordó el rostro de Esteban, el primer mártir, brillante como un ángel bajo la lluvia de piedras. En aquel instante, comprendió que la cadena apostólica se cerraba en su carne. Cayó de rodillas y oró para que sus verdugos fueran perdonados, pues no sabían que al golpearlo estaban tallando en la historia una puerta hacia la eternidad. Un muchacho, conmovido por la valentía del anciano, intercedió gritando que la diosa no necesitaba defensa humana, pero fue empujado al suelo y silenciado por gritos de furia. El peso de la multitud aplastó el cuerpo frágil del obispo, y murmuró el versículo que solía citar a los enfermos: aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando la tormenta amainó, quedó tendido en el barro, sus ojos aún abiertos, reflejando las antorchas que se apagaban poco a poco como si el tiempo mismo se inclinara en señal de respeto. Los discípulos lo cargaron en silencio hasta la casa iglesia, y en la penumbra le cerraron los párpados con delicadeza, como se cierra un libro después de leer su última línea sagrada. Durante 3 días, la comunidad veló su cuerpo, y cada visitante depositaba junto a él un pequeño pergamino con la lección que había aprendido de su vida, creando un mosaico de caligrafías agradecidas que ningún historiador llegó a compilar por completo. Al amanecer del 4.º día, cuando la primera luz tocó las tejas húmedas, los ancianos sintieron un suave temblor en el suelo, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Entonces un niño corrió anunciando que las piedras del teatro aparecían cubiertas de musgo fresco, un presagio que los creyentes interpretaron como señal de que la vida florece sobre la violencia cuando la sangre del justo riega la tierra. El gobernador, temiendo disturbios, prohibió cualquier mención pública del suceso, pero el rumor viajó en caravanas y barcas, alcanzando Tracia, Capadocia y hasta la Roma inquisitiva de Domiciano. Surgieron versiones dispares de su muerte. Algunos decían que pereció bajo un ídolo que colapsó por un rayo, otros que los sacerdotes lo hicieron desaparecer para que su tumba no se convirtiera en santuario. Esa nebulosa de relatos convirtió su partida en leyenda viva que avivó aún más el fervor de los perseguidos. Siguiendo su ejemplo, los cristianos de Efeso comenzaron a reunirse bajo la sombra nocturna para cantar himnos y repartir pan a los hambrientos, convencidos de que el testimonio de Timoteo era semilla que debía multiplicarse. Décadas después, un anciano que había presenciado la escena escribió en un pergamino mohoso que, en el instante del último golpe, creyó ver una paloma alzar vuelo entre las antorchas, y que el estrépito de la multitud se convirtió en silencio, como si el tiempo hubiese dejado de latir. Años más tarde, unos peregrinos afirmaron hallar restos de huesos en una cripta sellada con la inscripción Timoteos, verdadero hijo en la fe, pero el sepulcro fue saqueado por cazadores de reliquias, y el paradero de los restos se perdió entre guerras y herejías. Esa ausencia física reforzó el mito: sin un lugar donde venerar sus huesos, la memoria de Timoteo se volvió omnipresente, habitando cada casa e iglesia que abría sus puertas a huérfanos y forasteros. En Constantinopla, un obispo citó sus cartas para fundar hospitales. En Alejandría, un maestro usó su ejemplo para enseñar que la filosofía y la caridad deben caminar de la mano. En la Galia, los mártires invocaban su nombre antes de entrar al anfiteatro. Así, el discípulo de Pablo se transformó en eco continuo que resonaba bajo lenguas diversas, recordando que el legado de un siervo no se mide por el mármol que cubre su tumba, sino por las vidas que siguen ardiendo con la llama que él encendió.
Cuando el imperio terminó por claudicar ante la cruz, muchos creyeron que la profecía de la roca había hallado cumplimiento, y la figura de Timoteo emergió como puente entre la era apostólica y la iglesia triunfante, uniendo en una misma memoria las cicatrices de la persecución y la dulzura de la paz prometida. En los manuscritos iluminados de la Edad Media, los monjes pintaron su rostro con rasgos mestizos y mirada serena, sosteniendo un rollo y una rama de olivo, símbolo de la sabiduría que pacifica. Hoy, su nombre sigue susurrado por lectores que descubren en las epístolas pastorales un pulso humilde y firme, y aunque los eruditos debatan la exactitud histórica de su final, el latido espiritual de Timoteo continúa convocando a líderes cansados a abrazar la mansedumbre como espada invencible. Porque, al fin y al cabo, el misterio de su muerte encierra la verdad de su vida, que un corazón entregado a Cristo se vuelve semilla indestructible, capaz de germinar en cada generación hasta que el reino se revele con toda su gloria. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.